la bienvenida a este tercer capítulo, que es la predicación en la era apostólica. Les pido por favor hablen el documento que está que se les acabo de mandar, el PowerPoint. Asimismo vamos a estar adentrándonos profundamente en el primer sermón en la era apostólica. Lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a estar profundizando en quién es el predicador, qué está predicando, a quién le está predicando, cuáles son sus resultados. Todo ese tipo de cosas vamos a meter a profundidad. Entonces, para que tomen nota y nos vayamos directamente a lo que el Señor tiene para nosotros y cómo mejorar en nuestra predicación. Dios les bendiga y los invito a que pongamos toda la atención y que también le pidamos al Señor que nos enseñe. En el nombre de Jesús. Comencemos pues con esta maravillosa lección. Vamos a estar desmenuzando este sermón de Pedro, después en la era apostólica, que se registra como el primer sermón en esta era, en la era apostólica. Fue predicado el día de Pentecostés, fue el primero que fue redactado en la era apostólica y es el primer sermón que se predicó justo después de que fueran llenos del Espíritu Santo. Nunca antes ningún sermón había causado tal impacto. Fue mucho el impacto. Ahorita vamos a ver cuántas almas se bautizaron y vamos a estar viendo las características. Bueno, quisiera que abrieran sus Biblias, le pusieran pausa a este video en lo que abran sus Biblias en el capítulo 2, versículo 14 al 41 del libro de los Hechos, en donde se encuentra plasmada esta predicación. Bien, bueno, las generalidades es el primer sermón evangelístico y principalmente cristocéntrico. Es decir, que nuestra predicación, para empezar, debe estar basada en la Biblia y debe estar basada en Cristo. Pablo escribe en su carta, en su epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es importante esta situación. Nuestros mensajes, al igual que las características de este primer mensaje de Pedro, debe ser cristocéntrico, estar basada en Cristo, fundado en Cristo, sobre Él, para Él. Es importante. Bueno, vamos a empezar entonces con este sermón para darles las generalidades de vamos a ver cuál fue el tema central. Cuando nos ponemos a revisar la predicación de Pedro, entonces para poder centrarnos, recordamos, y voy a poner esta imagen, recordamos que fue el día de Pentecostés, es decir, después de las llamadas 40 semanas, y fue cuando recibieron ellos el Espíritu Santo. Había 120, entre ellos estaban los 12 discípulos. Y entonces la gente de Jerusalén se consternó tanto porque escuchaban que hablaban ellos en otras lenguas y muchos de ellos les entendían, pues estaban hablando en la propia lengua de cada uno de ellos porque venían de diferentes regiones del área. Y algo importante es que era glosolalia, es decir, eran lenguas entendibles en otros idiomas, no ecolalia, diferente a la de ecolalia, que es solamente sílabas o vocales, que en ocasiones no forman necesariamente un lenguaje estructurado. En el día de Pentecostés los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo a través de las nuevas lenguas en glosolalia. Entonces comenzamos, y el tema central de esta predicación de Pedro, pues para empezar quisiera mencionar que Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 del 1 al 2 tenía un tema central en su predicación. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, el tema central era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Asimismo, Jesucristo en Mateo capítulo 4 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos también lo vemos de la misma forma, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este era el tema central de Juan, el tema central de Jesucristo. ¿Cuál es el tema central de Pedro? Pues lo vemos en el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos.
Bueno, entonces por esto nos basamos principalmente en el tema central, el arrepentimiento. Es una de las cosas importantes de este, pero vamos a comenzar. Bien, una de las cosas importantes es que cuando Pedro se pone en pie, el día de Pentecostés, entonces la gente que estaba en Jerusalén ese día empieza a ser consternada porque escuchaban que 120 hablaban en el lenguaje de ellos y creyendo que ellos estaban borrachos, Pedro se pone en pie. Y entonces Pedro empieza con la introducción en el versículo 14. Y Pedro cita de memoria dos citas en Joel 2:28 y en Salmos 16 del 8 al 11. La primera cuestión es que Pedro no abrió la Tanaj. Obviamente recordamos que Pedro estaba abriendo la Tanaj, estaba abriendo el Antiguo Testamento que constaba del Pentateuco, de los escritos y también de los profetas, entonces estaba abriendo la Tanaj. Pero no la abrió necesariamente, sino que estaba citándolo y lo hacía de memoria. Esa es una de las cosas importantes que hay que recordar en la era apostólica. Nosotros tenemos que citar muchas de las citas bíblicas, deben ser de memoria. Bien, entonces en el capítulo 14 empieza con la introducción, pero para poder dividir el sermón de Pedro vamos a utilizar la palabra varones, que es lo que él está utilizando para dividir su sermón. Lo vamos a poder ahorita ver, y en lo personal yo hice una división como introducción, desarrollo, cuerpo, conclusión y ministración del mensaje. Obviamente nada más para lo que son propósitos didácticos, pero vemos en cada uno de los versículos que en el versículo 22 cita al profeta Joel y en el versículo 29 cita a David. Ahora vemos la introducción, vamos a ver cuál es la predicación de Pedro. Empezamos en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, introducción, utiliza la palabra varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces aquí tenemos la cita base que utiliza Pedro, Joel 2:28. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Importante, estaba citando al profeta Joel, lo estaba haciendo de memoria. Introducción, introduce la palabra varones. Y algo importante es que en la Tanaj se daban cuenta que el Espíritu Santo venía solamente en el Antiguo Testamento, en ciertas ocasiones y después se retiraba. Pero ahora el profeta Joel declaró que en los postreros días derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne, y entonces había señales y prodigios. Esta es la introducción del sermón, capta la atención, cita la Tanaj y capta la atención de ellos. Ahora el desarrollo en el versículo 22. Igual ahora esto se le conoce como el mensaje de la cruz, Jesucristo en la cruz. Varones israelitas, noten la palabra varones de nuevo, que hace la diferencia entre la introducción y el desarrollo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas. Otra cuestión importante, Jesús Nazareno. Vamos a estar viendo en lo que son la terminología, la segunda parte de la terminología. Vamos a ver qué es esto, qué es lo que está utilizando. Nazareno, la diferencia entre nazareno y nazareo, lo vamos a estar revisando. Bueno, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A es decir, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, note, ahora usted se da cuenta que en el desarrollo vuelve a citar, pero ahora en Salmos capítulo 16 del 8 al 11 dice, porque David lo dice, y de nuevo Pedro vuelve a citar
la Tanaj, Salmos 16 del 8 al 11, de memoria. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás tu santo vea a corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Si se fijan, tiene el mensaje. Voy a regresar poquito. Aquí en la introducción tiene el mensaje acerca del Espíritu Santo, y esto lo sostiene con la palabra. Ahora en el desarrollo tiene la idea central de Jesucristo en la cruz, que fue resucitado, y lo cita en la palabra. A pesar de que él no sabía que estaba construyendo ahora el libro de los Hechos a través de su primera predicación, cita lo que sí tenía, que era la Tanaj, y por lo tanto hace ver esta situación de que él está citando las escrituras de memoria, y cada idea la refuerza. Esto es importante. Una de las características, primera característica, tiene un orden. Segunda de la característica es que está citando de memoria. Y tercera característica es que cada idea central la sostiene con la palabra. Ahora vamos a ver lo que se le conoce como el cuerpo del sermón. Algunos le conocen también como el cierre del sermón. Esto es la resurrección. Note que las tres partes, él utiliza la palabra varones. Introducción, varones, versículo 14. Desarrollo, versículo 22, varones. Ahora el cuerpo del mensaje en el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Otra idea también central, el Hades, vamos a estar viendo en terminología parte 2, que es la diferencia entre el Seol, el Hades, el lago de fuego y el infierno. Vamos a estar viendo en esto para que ustedes puedan revisar en esta segunda parte del video que voy a estar subiendo más adelante. A esto Jesús resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, y entre el cuerpo del mensaje, que es la resurrección, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora viene la administración. ¿Por qué la administración? Porque ahí hacen una pausa ellos y mencionan: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahorita vamos a ver lo que es el efecto, pero al oír esto se compungieron de corazón. Y ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues vemos la administración. Pedro les dijo: arrepentíos. Y ahora bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, el efecto que tuvo el arrepentimiento es lo que provoca una verdadera conversión. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y otra cuestión, perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas importantes acerca del pueblo apostólico de aquel tiempo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, este es más o menos lo que es el desarrollo de la predicación de Pedro. Pero ahora, ¿conocemos actualmente predicadores que hayan tenido el mismo resultado? ¿Habrá predicadores recientemente? Claro que sí. Y voy a citar alguno de ellos. Por ejemplo, Charles Haddon Spurgeon, en 1834 a 1892, que fue un pastor reformador inglés. Se cree que evangelizó alrededor de 10 millones de personas, y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Yo les había hablado de él, que se le conoce como uno de los principales pastores, que tuvo
un efecto transformador en el mundo a través del Espíritu Santo. Recientemente vemos a Dwight Lyman Moody en 1837 a 1899, que fue un evangelista estadounidense cristiano, y habló a desde 40,000 a 50,000 personas a la semana. Esto era específicamente los datos estadísticos de las conversiones y de la gente a las cuales les predicaba a la semana. Vemos también a William Seymour en 1870 a 1922 en la calle Azusa. Ustedes lo recuerdan muy bien, lo que es el proceso de la conversión, de lo que pasó en la calle Azusa en Los Ángeles. Él fue nacido como un hijo de un ex esclavo en Luisiana, pero en 1905 se convirtió en el alumno del seminario del pastor Charles Parham en Houston, y allí también experimentó el hablar en lenguas como evidencia de los dones del Espíritu. Después se trasladó a Los Ángeles para iniciar el servicio en las iglesias, y vemos lo que es un avivamiento de una forma extraordinaria. Perdón. Ahora, predicadores también que transformaron el mundo a través del Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, al pastor David Wilkerson, del 1931 al 2011. Escribió y es autor de casi 40 libros y predicó el Evangelio en todo Estados Unidos y en el mundo también. Dios lo usó de una manera poderosa. Billy Graham acaba de fallecer en el 2018. Y según su equipo, más de 3.2 millones de personas han respondido a la invitación de aceptar a Jesucristo como su salvador personal en las campañas de Billy Graham. 3.2 millones. Son predicadores, les acabo de poner nada más ejemplo de predicadores que transformaron el mundo, y ellos traían un mensaje, el mensaje apostólico, es decir, arrepentíos. Bien, en el paso 1 nos habla de las principales partes que componen el sermón de Pedro. Vemos a un comentarista que usted lo puede encontrar, este comentario en el internet, que este es uno de los más grandes sermones que se haya predicado jamás. Es importante que ustedes se pongan a analizar bien el sermón de Pedro e incluyan el mensaje tal como Pedro lo está siguiendo. Es una de las cosas también que nosotros podemos seguir. La secuencia que utiliza Pedro es importante para el desarrollo de la predicación actual. El poderoso impacto del sermón, vemos que en Isaías 55:11 dice que mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. Esto nos habla principalmente que el poderoso impacto del sermón viene de la palabra de Dios, cristocéntrica, la cual va a dar los resultados. Afirma que cuando usamos la palabra, esa causa el efecto como en el día de Pentecostés. Y ahora la aplicación del sermón. La predicación debe enfrentar con el Evangelio la muerte y la resurrección de Cristo. El sermón entero denuncia el pecado, y todo oyente debe ser traspasado su conciencia por su rechazo pecaminoso de Cristo. Y como conclusión, hay que hacer un desafío a todos los predicadores que aspiran, o que los que aspiran a hacerlo, a buscar que nuestro mensaje no se aleje del contenido principal de toda predicación apostólica. Hay que buscar a través del Espíritu Santo el sermón produzca un impacto importante en los oyentes, quienes como mínimo deben de reconocer su condición caída y buscar la palabra de Dios en su vida diaria. Es importantísimo. Entonces los dejo de nuevo para que podamos ver por última vez. El tema central fue el arrepentimiento. Vemos a Pedro cuando se pone de pie y tenemos las citas bíblicas que él utilizó. Las divisiones del sermón siguiendo la palabra varones. Tenía una introducción, un desarrollo, un cuerpo, una administración y obviamente, como sabemos, un efecto maravilloso. Le pedimos al Señor que Él sea quien utilice nuestras predicaciones, que Él utilice nuestras predicaciones y podamos cumplir el mensaje, llevar el mensaje de Dios a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha llamado a hacer, y buscar la llenura del Espíritu Santo para que haya conversiones y un arrepentimiento cuando nosotros prediquemos.